Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy domingo 29 de abril del 2018. Estamos aquí en La Hora del Ecuador por Radio Sintonía 1420 AM. Bien, la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en el control el buen amigo Carlos Contreras, y sus amigos de siempre Luis Alviares y Rafael Polanía. Hoy tenemos la presencia en La Hora del Ecuador de un buen amigo de la casa y un excelente profesor y mejor amigo y mejor compañero. Me refiero, conocido por muchos de ustedes, Pedro Grijalvo. ¿Cómo está, amigo Pedro? ¿Cómo le va? Bueno, siempre complacido de estar con ustedes. Muchas gracias. Todos muy buenas tardes. Igualmente. Bien, el amigo Rafael me llamó e informó que está como atrapado sin salida ya en la estación del metro por los lados de la Plaza Perebonal, de Gato Negro. Parece que se fue la luz en una parte del sistema, pero me informa acá el amigo operador que aparentemente de Capitolio para acá sí está funcionando. Bueno, esas son las cosas que pasan en nuestro excelente y maravilloso país con los servicios, que inclusive el mismo compañero Rafael, en su carácter de ingeniero, en más de una oportunidad ha hecho el análisis que el metro viene poco a poco colapsando, entre otras razones por la falta de mantenimiento, la falta de de las autoridades tomar decisiones al respecto, que no la hacen por cualquier cantidad de razones. Pero cuando hablamos del metro se nos ocurre hablar también de la luz, se nos puede ocurrir hablar del transporte público, del gas, en fin, sin meternos por el lado de la salud, que bueno, caeríamos como en un tobogán aparentemente sin fin. Bien, hoy aquí en La Hora del Ecuador tenemos varios elementos para discutir y conversar. En primer lugar, quería felicitar a la buena gente de la iglesia Quicho, allá en la Plaza Sucre, allá en Catia. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir en la mañana con esos buenos hermanos, gente de una alta vibración y de una alta solidaridad. Estaba, por cierto, compañero Pedro Grijalvo, y bueno, quería saludarle y tomar las impresiones que él tenga a bien decirnos de lo del día de hoy, pues. Sí, ¿no? Y gracias tanto a Polanía como a ti, Alviares, hemos tenido oportunidad de hacer contacto con esta iglesia, allá en el templo de Jesús del Buen Pastor, en Catia. Hasta el momento ha sido una recepción muy amable, muy cordial, pero sobre todo de un gran contenido bíblico. Tanto la semana pasada como ahora estuvimos analizando sobre la carta de Santiago, pero hay cosas que muchas veces o uno no está informado, o que simplemente la interpretación de la palabra y todo lo que es la parte de Dios, parece ser que nosotros no le tomamos el cuidado
suficiente. Y oír las explicaciones que da el pastor y compararlas con las realidades o muchas veces con las conductas que uno desarrolla en su vida, hay un gran contraste. Eso me ha parecido muy importante. El segundo es que antes y después de estos actos bíblicos nos encontramos con un gran pueblo, el ecuatoriano. Yo soy de origen ecuatoriano, a mí me trajeron de 2 meses a Venezuela, estuve mínimo 2 años en el país y hasta los 18 cuando tomé ya la decisión de ser venezolano, pero soy venezolano por constitución, por nacimiento. Entonces ha sido una vida no doble, sino paralela entre el Ecuador y Venezuela. Bien, inclusive por las cuestiones familiares, ancestrales, étnicas, música, comida, etcétera, etcétera, sino también por ese puente que la vida nos ha permitido entre dos culturas, dos puntos de vista, aunque estamos dentro de un gran continente que es el latinoamericano y caribeño. Creo que hay mucho que hacer, pero ya tomando como base este grupo humano que he encontrado en estas 3 últimas semanas, muy particular, muy llamativa por su sencillez y sobre todo por sus deseos de hacer algo. Se pueden hacer muchas cosas y en eso creo que estamos enfrascados en este momento para ver si se puede, por un lado, reactivar la asociación de ecuatorianos, la Hermandad Ecuatoriana, Hermandad Ecuatoriana, segundo la Cámara Venezolana Ecuatoriana de Comercio. Correcto. Y una serie de actividades que lo que haría es resaltar el papel, el trabajo y en todo caso esa historia larga de ecuatorianos aquí en Venezuela. Sí, bueno, debo decir lo siguiente, que me complace altamente entender que se va y se está haciendo un trabajo a una comunidad que según algunos no son cifras oficiales, pero se calcula que en Venezuela hay una comunidad ecuatoriana de unos 350.000 personas y eso es importante porque entendemos que fuera del Ecuador, en donde reside el mayor número de personas, es aquí en Venezuela. Y es que al final de cuentas, como usted bien lo señalaba y lo comentaba, recordé una palabra de Simón Bolívar. Señalaba, decía, para Bolívar la patria es América. Y al final de cuentas, la idea cuando nos conseguimos, bien sea en el Ecuador o en la hermana República de Colombia, un país bolivariano, estamos en la misma zona, en la misma onda. El reclamo es que no nos hemos integrado adecuadamente de forma tal que podamos tener, digamos, con la cercanía cultural e idiomática que tenemos, los lazos históricos deberían ser digamos de actividad debería ser mucho más estrecho. Aquí en el programa hemos en alguna oportunidad expresado como un sueño quizás que quisiéramos tener un tren que vaya de Caracas a Bogotá, de Bogotá a Quito, de Quito a Lima, de Lima a La Paz y viceversa, porque una de las formas de integrarse es a través de la comunicación y de la movilidad humana entre la región. Un poco esto ya los europeos lo lograron, con muchos esfuerzos sabemos, pero lo lograron la Unión Europea, alrededor de unos 27, 28 países, pero lo lograron y ahí están. Sí, y por eso es que señalaba anteriormente que hay mucho por hacer. Sí, señor. Yo creo que no es que se ha dejado de hacer, sino que la historia marca pautas y sobre todo en estos instantes que cientos de venezolanos están recibiendo la protección del Ecuador y lo que menos pudiéramos nosotros hacer desde acá, desde Venezuela, es fortalecer esta amistad, esta hermandad entre los dos países y sobre todo empezar a, como tú estabas señalando, hacia nuevas leyes, aspectos incluso constitucionales, normas, reglamentos que permitan una mayor fluidez, un mayor intercambio, una mayor comunicación entre nuestros países.
Yo pongo un ejemplo simple. En estos momentos estamos necesitando de alimentos y medicinas. Se supone que la amistad entre Ecuador y Venezuela es muy estrecha. ¿Por qué no se ha establecido un puente? ¿Por qué camiones de comida, de alimentos, de medicinas, de lo que necesite Venezuela en este instante? Porque hay que ayudarla. No vienen del Ecuador. No creo que sea porque Ecuador no quiere, claro, sino que simplemente no se han establecido esos canales y sobre todo esas oportunidades para que los lazos simplemente se sientan, se unan. El deporte. El deporte también es un campo tan importante. Y si hablamos a nivel de cultura, el cine, la televisión, ¿por qué no hay aquí un canal ecuatoriano? Nosotros tenemos Telesur en Ecuador. Que por cierto, tengo entendido que Ecuador se retiró de la suscripción, porque ya Argentina lo hizo, ¿no? Y otros países, pero a fin de cuentas, lo que señala es evidente que lo que no hay es voluntad política, porque a nivel de la población, de los ciudadanos, de los pueblos, sí hay unidad, y eso está muy demostrado en diversas oportunidades y en diversos momentos, pero por aquel sesgo politiquero, ideológico de algunos gobernantes, cierran la puerta a esa integración necesaria y básica, porque siempre hemos señalado que nosotros, es más, algunos, digamos, analistas, y yo me inscribo en esa onda, en más de una oportunidad indican que los países por sí solos no pueden afrontar los graves problemas y la complejidad del desarrollo. Necesita obligatoriamente unirse en bloques, y nada mejor que un bloque como el bloque subregional andino, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y como estaba anteriormente. Hay que volver a ese andino, sí. Totalmente. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y de verdad que estamos bien desconectados, y digo esto porque el trabajo y la labor que ustedes vienen rindiendo y la propuesta que hay por delante es bastante amplia, grande y muy productiva. Sobre todo, no sé si usted nos quiere hablar, tocar algún punto acerca del Rotary Club. Bueno, el Rotary, eso está bien, porque incluso un ejemplo. Sí. Rotary ha servido de modelo a las Naciones Unidas. Rotary tiene un sillón preferencial dentro de las Naciones Unidas, de por vida. Rotary sirvió de modelo inclusive para la creación de la UNESCO. Es decir, Rotary es la organización de voluntariado social más grande del mundo, como puede ser también el Club de Leones. Es decir, el mundo de hace mucho tiempo se ha venido achicando, se ha convertido en ese pañuelito que cabe en una mano, y por eso se llama hoy globalización. Estamos pasando inclusive hacia una posglobalización, un posmodernismo que tiene características y sobre todo significados muy, muy especiales. Cuando un pueblo, no quiero señalar ninguno en este instante, cuando un pueblo se apea o simplemente se para o simplemente no sigue dentro de la dinámica que está pautada por el mundo, queramos o no queramos, ideológica o políticamente o económicamente, sino que simplemente nos singularizamos en contra, no a favor, estamos pagando las consecuencias que estamos viviendo hoy en Venezuela. Alguien dice, nos bajamos del tren de la historia, sí, pero si nos bajamos del tren de la historia, ese mismo tren nos va a llevar, porque está bien nos claro, arrastra, totalmente, el aire nos arrastra. Nos arrastra el aire, y es que es algo cierto. Si nosotros aquí en Venezuela, y digamos, al decir Venezuela, yo me ubico en la región, inmediatamente, si no logramos poner de acuerdo con el proceso de desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad andina, vamos a titularlos así como era cuando estaba en vigencia el Pacto Subregional Andino, bueno, pues simplemente vendrán otros factores de desarrollo y nos van a integrar, pero con otros intereses. En el mejor de los casos. Pero sí, en el peor de los casos es que hemos perdido 20 años.
Totalmente. Lamentablemente. No seguimos, como yo señalaba, esa dinámica de transformaciones, de cambios, de innovaciones. Es decir, el mundo desde que nació, se originó, no ha dejado de producir no solamente pensamientos, sino también en función de su quehacer. Es decir, el mundo no es que se echa a dormir porque llega la noche. Se trabaja las 24 horas, incluyendo la noche. ¿Qué ocurre cuando se quiso aquí cambiar el sistema? Lo primero que tenía que haberse pensado es si el sistema que se quería imponer, y creo que hay que pedir disculpas al pueblo venezolano, la palabra imponer, la ideología, la política, los sistemas, la economía, las transformaciones que incluso pesan sobre una familia, sobre la persona, sobre su futuro, su comunidad, no puede en ningún momento esperar las disculpas o el perdón de esa misma historia. Entonces, ¿qué ocurre? Nos pusimos al margen. Quisimos luchar contra ese ogro del capitalismo del norte, tal cosa, y quisimos transformarlo en un no sé qué, que a la larga ha sido una utopía, una no realización de ideas, de principios. Hemos querido transformar nuestra realidad. ¿Para qué? Para que no tengamos hospitales, para que no tengamos comida, para que nuestras escuelas estén sus aulas vacías, para que la delincuencia nos arrolle, para que la corrupción campee, y que en todo caso hemos infectado a todos los estamentos, tanto públicos como privados. Ahí tenemos el ejemplo de Odebrecht. Eso fue nada menos una estrategia de los años 90 con este famoso Foro de San Paulo, donde todos los candidatos seleccionados para los gobiernos que luego asumieron el poder en Latinoamérica, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, y así sucesivamente, fueron simplemente agarrados a dedo y convertidos en títeres de un sistema que se quiso imponer. Nuevamente un sistema socialista, entre comillas, marxista, comunista, que hasta el momento no hay la menor prueba de que haya servido en algo a algún país, sino que ha sometido, se ha impuesto, ha dejado destruido, y sobre todo detrás de eso la muerte de naciones. Seguir tras de esa estela o esa idea, simplemente eso es masoquismo. Y quienes hagan, en todo caso, como diríamos, complicidad de esta situación, son tan culpables como quienes han llevado a Venezuela a la situación que estamos viviendo. Pero hay una cosa que sobre todo que creo que por la cual estoy acá y me complace muchísimo, que es la existencia de transformaciones en Latinoamérica. Vamos a reconocer, porque al César lo que es del César, cuando llegó al poder el presidente Rafael Correa, tuvo magníficas ideas, que después se descubrieran que esas ideas tenían otro trasfondo, ya eso es otro problema. Pero dentro de esas ideas, que creo que venía ya dentro de ese planteamiento de modernización de nuestras constituciones y sobre todo de lo que sería básico para toda nación, que es su participación, la participación ciudadana, del ciudadano en las instituciones y en la toma de decisiones. Es decir, la política es un instrumento, es un campo, es una labor que representa al pueblo, pero no lo sustituye, y por nada del mundo puede en todo caso subyugarlo, esclavizarlo, porque eso sería ir contra toda lógica. En Ecuador se creó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que si después analizamos sus funciones, la razón de ser, mire, esto debería estar en todos los países, mejorado inclusive, o por lo menos como se está practicando en ese país. Correcto. Entonces, ¿qué significa? Simplemente que esa participación ya no es así al voleo, a la buena de Dios, con todo el respeto, sino simplemente es algo organizado, algo invitado y sobre todo respetado en función de los derechos fundamentales
del hombre. Esto también es parte de una teoría que se viene desarrollando desde hace más de 50, 60 años en todo el mundo. Alain Turon es un sociólogo francés que él escribió un libro que se llamó El retorno del ciudadano. Es decir, por encima de los partidos políticos, por encima de una realidad de cualquier tipo, económica, están los ciudadanos. Porque esa es la razón de ser de un Estado. El Estado no es para quedarse ellos en el poder y para imponerse como poder absoluto y decidir sobre la vida y el destino de los pueblos. No, son servidores públicos. Servidores públicos que, por ejemplo, con este consejo, si se portan mal, si se les denuncia como corruptos, inmediatamente son destituidos y llevados a la cárcel. Eso es muy importante porque escuchándolo con atención, nos trae, bueno, no solamente aquí que estamos conversando en la hora del Ecuador y aprovechamos pues que esa comunidad que nos escucha domingo a domingo, hacemos mucha reflexión y por supuesto, claro, y hay que averiguar y hay que profundizar los procesos de tal manera que podamos corregir. Pero hay algo que es cierto en todo esto, aparte que algunos señalan que esto viene del llamado Foro de Sao Paulo, que todos estos países se pusieron de acuerdo, etcétera, y como dicen algunos politólogos, la teoría del péndulo, ya venimos de regreso de ese populismo a unos estados más democráticos, más liberales y con más inclusión. Ahora bien, uno de los dramas que tenemos nosotros en América Latina, en forma general, es el excesivo presidencialismo. Es decir, un presidente aquí es básicamente el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el director de la política exterior, el jefe de las finanzas públicas y, como decimos acá en Venezuela, novio de la madrina y cuarto bate. Es decir, decide todo. Y cuando no hay controles, pues eso se incrementa aún más. Quizás no estoy al alcance de señalar cuál es mejor o cuál es peor, pero sí definitivamente el modelo político hacia un estamento más parlamentarista, donde se discuta, quizás como pasa en Europa. Bicameral. Bicameral, exacto. Quizás como pasa en Europa, por ejemplo en Italia, que usted conoce, que ahí, bueno, el primer ministro tiene que ponerse de acuerdo con la coalición política, o como pasa con las diferencias y digamos, y la semejanza, la monarquía parlamentaria que hay en España o en la misma Francia, que es un sistema semipresidencialista o semiparlamentario, señalan algunos. En todo caso, el caso de Venezuela es bastante fuerte. Aquí nosotros tenemos un presidente que inclusive en la primera república civil que tuvimos acá, que fue del año 59 hasta el 98, esos 40 años, ampliamente difundidos, ampliamente señalados, etcétera, vimos que un presidente tenía que separarse del cargo, inclusive no había reelección inmediata, sino tenía que pasar 2 periodos. Pero es que resulta que nosotros observamos aquí, primero se alargó aquí el periodo de 5 años a 6 años, pero aparte de eso, se le colocó y se le quitó al señor Chávez la palabra aquella por una sola vez y quedó una reelección indefinida. Pero es que aún pasando eso, vemos un presidente que está en campaña, y eso indica que se utilizan los recursos del Estado, y cuando decimos utilizan los recursos del Estado, entendemos que cuando un presidente va a una rueda de prensa o va a un acto que va a inaugurar, bueno, el proselitismo que viene detrás es muy, muy, muy fuerte. Y usted como periodista sabe que digamos que los medios de comunicación que no logran adaptarse o no logran cerrarse con ese anillo de hierro que le impone el Ejecutivo, pues simplemente están fuera de lugar y por supuesto son discriminados, y la prensa libre viene como reduciéndose. De tal manera que ese es uno de los problemas. Pero aquí en épocas pasadas,
recuerdo la época del doctor Caldera, él señaló una oportunidad, fue una propuesta, por ahí está, cuando se habló de la Alta Comisión de Justicia. Él señalaba que debían ser hombres probos e insospechados. Por ejemplo, él decía que los decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, algún prelado de la Conferencia Episcopal, algún miembro del sector laborante, de la CTB en este caso, digamos, formasen una comisión ad honorem que tuviese la capacidad de decidir sobre la conducta de un juez, un magistrado, de un diputado, o hasta el mismo presidente, claro está. Y ahorita en el Ecuador, para aterrizar allí, con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de alguna manera, de la época del señor Correa, quiso dejar la misma gente, y nosotros entendemos, cada vez que examinamos el caso del Ecuador, que las preguntas referendarias que hubo el 4 de febrero marcan un antes y un después, porque es allí en donde está primero el cartabón o digamos la lista para promover que sea a través del voto popular ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahora, claro, eso está, entiendo que hay una comisión estudiando y tal, pero los migrantes tienen la oportunidad ahora de escoger una persona proba, insospechada, para un cargo de tal responsabilidad. Y debo decirlo acá desde la hora del Ecuador, y me complace tener acá como contertulio el compañero Pedro Grijalvo, porque hemos pensado en él por las razones de ser un hombre de una trayectoria amplia, limpia, muy acreditado académicamente, y por supuesto ahorita el reclamo que tiene es en cuanto a que va a presentar el concurso para poder escoger dentro de aquí la comunidad ecuatoriana, entre sus mejores hombres y mujeres, la persona que debe y pueda representar. Y por eso es que es muy importante, señor Grijal, yo siempre le digo Grijalva, ¿no? Con B pequeña, claro, ¿no? Con B la bidental, ¿no? Entonces, mira, pero nos sentimos muy honrados, muy satisfechos con esto. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre el tema. No sé, Contreras, si vamos un momentico a unos... Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros. El programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, volvemos a la hora del Ecuador por Sintonía 1420 AM, los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619,
y los amigos de la web sintonía1420.com. Bueno, estamos conversando con el compañero Pedro Grijalva. Corrijo si se entendió como la editorial, pero bueno, en todo caso es Grijalva con B labidental, B pequeña. B pequeña. Entonces estamos acá y bueno, vamos a conversar algunas cosas, tópicos del Ecuador que nos parece interesante. Uno, aparte de lo que acabamos de decir ahorita del 4 de febrero, las 7 preguntas que fueron muy importantes y que da lugar pues a todo un proceso de cambios, entre otras razones. Siempre lo hemos dicho aquí en La Hora del Ecuador, esas 7 preguntas son un referente no solamente para el Ecuador, sino también para el estamento político, porque entre otras cosas se establece allí que un funcionario, un cargo de elección popular no se debe ocupar más allá de 2 veces. Esto es algo importantísimo, decimos acá, porque un valor democrático o uno de los valores de la democracia es la alternabilidad. Y si entendemos, sin meternos a señalar a nadie, pues ese no es el caso, una de las cosas que le pasa a nuestro proceso político aquí en Venezuela es que cuando nosotros nos vamos, y este es un ejercicio que hemos invitado a hacerlo siempre, y nos vamos a una hemeroteca y vamos a revisar, por ejemplo, la década de los 80, el discurso político no salía de unas 15, 10, 12 personas, y quizás digo mucho, a veces el discurso político no salía entre 2 o 3 personas, lo que decía el uno y el otro le contestaba y tal. Entonces digo esto porque tenemos secretarios generales y los partidos políticos son muy importantes, y por muy importante que sean las personas, más importantes son los partidos políticos y lo que ellos representen. Entonces tenemos gente que tenía 25, 30 años. Dígame. Pero hay una cosa, yo creo que aquella persona que se siente que nació para político, yo creo que morirá político. Seguro. Lo importante es tener la estrategia, por no decir inteligencia, de saber dar paso a las nuevas generaciones, porque esas generaciones necesitan de instructores, necesitan de tutores, necesitan de evaluadores, necesitan primero de ejemplo. Claro. ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas en la política latinoamericana? Que hemos querido imponernos, que hemos querido sobrepasar esa inteligencia llana, natural de nuestros pueblos, para querer imponer, por un lado, algunos una ideología y otros simplemente personalismos, en función de un pseudo populismo. Señores, eso fracasó. Estamos en el siglo XXI, donde la velocidad del pensamiento, de los conocimientos, de las relaciones, de los sistemas, de los procesos, de la búsqueda de resultados, es inmensa. Entonces no podemos estar supeditados a una cuerda, entre comillas, de vivos, de improvisados, de ineptos, porque eso se le hace daño. Porque yo le preguntaría a cualquiera que nos está oyendo, ¿aceptaría que el ejemplo de su familia, que la cabeza de su familia fuera una persona que dé mal ejemplo? O que no dé ningún ejemplo, o que simplemente sea una persona pasiva, que no dinamice a su familia y que junto a la esposa o el esposo formen una verdadera pareja para construir una familia. Pero no, si eso no ocurre, estamos yendo contra el sentido y contra la historia. Es como si, cuando dijo la hemeroteca, es como si además, que hoy se habla de la hermenéutica, el estudio de los textos y demás cosas, no hubiera servido para nada. Entonces queremos improvisar, inclusive desde los mismos estudiantes, desde la juventud, que de la noche a la mañana ya se creen diputados y hasta candidatos presidenciales. No, políticos al carburo son más peligrosos que un muchacho con un taco de dinamita. Sí, señor. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su valor, todo tiene su formación. Yo creo que estos 20 años nos han dado, y más otros casi 10 años más, estos 30 años en Latinoamérica nos han dado una lección enorme. Que las revoluciones no se inventan, no se imponen.
una de las personas que debería estar en la quinta paila del infierno es Fidel Castro. Cómo hizo perder el tiempo a Latinoamérica, cómo desangró a Latinoamérica, y preguntamos, partiendo inclusive de la realidad cubana, ¿de qué le sirvió 50 años a Cuba tener a un sistema marxista, leninista, comunista, trotskista, fidelista? Es una cuestión. Sí. Otro aspecto, si tú quieres cambiar el mundo, o tienes el mismo poder, o estás en capacidad de desarrollar un poder para que te lo den, o se lo quita. Agarrar un pueblo para simplemente llevarlo en contra de, porque a mí me da la gana, porque yo creo que eso es la divina pomada del desierto. No, ahí están los resultados. Ahí tenemos los hospitales simplemente que no funcionan, cierre técnico, muerte y muerte y muerte y muerte. No hay estadística que ahorita que cubra tantas muertes. Estamos incluso retrasando la genética, afectando la genética del venezolano. Estos 20 años han sido lo peor que puede haberle ocasionado al destino de la nación. Hemos creado incluso ya personas retrasadas mentales, personas que tienen deficiencias nutricionales totales. Y mentales, claro. Y el otro ejemplo, ¿qué ejemplo le hemos dado? Sí. Bueno, hemos sido un ejemplo quizás, amigo Pedro, pero decimos siempre a la -1, es decir, lo contrario de lo que dicta las normas del desarrollo, y porque vamos a estar claros en esto también, como usted lo indica, el mundo va avanzando y la carrera del desarrollo, la calidad de vida se va demostrando en cada sociedad de acuerdo a su desarrollo, su tecnología, su ciencia. Y bueno, digo esto porque hasta hace poco, una década atrás, Venezuela y sigue siendo una potencia petrolera, pero ojo, ya algunos analistas, gente estudiosa del tema, nos vienen indicando que eso se puede ir quedando un poco atrás. ¿Por qué? Bueno, porque viene el tema, y ese es un tema bastante amplio, el de las llamadas energías limpias, y nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo, pero se pueden quedar en el subsuelo, porque eso necesita un músculo financiero para sacarlas de allí, refinarlas, exportarlas, qué sé yo, procesarlas, y eso no se hace de la noche a la mañana. Pero hay una cosa que es importante. Eso no lo puede hacer Venezuela. Para ese desarrollo se necesita que exista tranquilidad. Totalmente. Que exista una legalidad. Que exista en todo caso un respeto por los derechos. Nosotros estamos ahorita por pagar deudas que no debieron jamás haber sido contraídas. Estamos recibiendo inclusive castigos legales de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 6.000 millones de dólares, porque a una persona que no debió haber salido de su cuartel se le ocurrió expropiar, porque tenía la chequera detrás de sí. Y hoy estamos pasando hambre, y nuestros tanqueros y nuestros aviones y nuestras empresas en el exterior pueden ser embargadas de la noche a la mañana. Y lo poco que tenemos siempre está cuestionado. ¿Para qué? Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué estos 20 años? Absolutamente, digamos, hace años atrás se hablaba de la década perdida, ahora tenemos que hablar quizás hasta de 3 décadas perdidas, como bien lo indicabas, pero claro está, mira, los ejemplos están claros ahí, y hay algo que siempre se recurre. Los datos, es más, estaba ahorita recordando un pasaje bíblico que dice: por sus obras los conoceréis. Es decir, si nosotros encontramos que en el año que llegó el señor Chávez y por supuesto el señor Maduro que sigue ahí, pero tenemos un Estado o un gobierno en forma concreta sin controles. Pero vamos a una cifra elocuente. La deuda de Venezuela para cuando llegó el señor Chávez rondaba los 30.000 millones de dólares. Hoy en día, de acuerdo a algunos analistas, quizás más, quizás menos,
estamos hablando de una deuda que ronda los 200.000 millones de dólares. Es decir, ahí vemos cómo fue multiplicada esa deuda como 6 o 7 veces. Pero adicionalmente a eso, también tuvimos unos 6, 7 años con los ingresos petroleros más altos. Algunos indican que por aquí pasó por encima de $1 billón, o sea, con B de barbaridad. Y eso es bastante dinero. Y la pregunta, ¿dónde están las obras de infraestructura? ¿Dónde están los grandes hospitales? Bueno, nada de eso está. Entonces, pero el ejemplo que estábamos analizando al comienzo del programa del metro de Caracas. Correctamente. No es falta de mantenimiento, vamos a ser claros. Hay mantenimiento, pero tú no puedes mantener si no tienes el destornillador, si no tienes el aceite, si no tienes los cables, si no tienes la goma, si no tienes el aire acondicionado, si no tienes nada y no tienes plata para en todo caso apoyar todo este mantenimiento. Bueno, okay. Sí, claro, y es que como dijimos al principio, el caso del metro, por supuesto, es un servicio público de primer orden, porque es el traslado de las personas el día a día. Pero es que los mismos apagones, pues lo que aquí estábamos leyendo en estos días, la inmensa cantidad de dinero en dólares que se invirtió, por ejemplo, para el caso de la electricidad y el desastre es grande. Se compraron unas plantas termoeléctricas y esas son plantas que fueron trianguladas a través de Cuba y bueno, y están los capitales en Andorra, en no sé qué parte, en varios bolsillos. Caemos al principio del Foro de San Pablo. Aquí se montó, es un gran complot, fraude continental, manejado por Fidel, manejado por las guerrillas colombianas, porque las guerrillas colombianas financiaron a todos los candidatos de izquierda de Latinoamérica, a ninguno. O sea, ninguno se quedó sin recibirlo. Y luego se incorpora Chávez, con esa chequera abierta, esas venas donde corría la sangre de Latinoamérica. La vena abierta de América Latina. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que Fidel no se dio cuenta lo que iba a ocurrir. O sea, se fue de este mundo siendo el ser más utópico del mundo. Él no supo que venía detrás de eso un Odebrecht con coordinación de Lula, con coordinaciones de corrupción en Argentina, en Perú, en Ecuador, en el mismo Brasil y en el mismo Ecuador. Se está descubriendo que, como decía Correa, que le dejó la mesa servida y parece ser que le dejó hasta la última pata embargada. Bueno, pues es que el presidente de la hermana República del Ecuador, el señor Lenín Moreno, le respondió, y siempre lo digo de manera anecdótica o cosas, dijo, me dejaron la mesa servida, no, me dejaron la mesa para pagar la cuenta, ¿no? Sí. Y sin plata para pagarla. Porque ese es el otro tema. Por aquí tengo en mis notas, claro, es para revisarlo. O sea, uno nunca tiene algo así absoluto, pero ahí está. El señor Correa encontró una deuda en el Ecuador de $9 millardos. Y de acuerdo a lo que hemos observado, la dejó cerca de 60 millones. Y que eso uno lo dice así, pero eso es bastante. Y por supuesto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con un déficit por encima de los $4 millardos, con el cual está comprometida la posibilidad de la gente que aporta para ese fondo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a no cobrar luego sus pensiones a los cuales tiene derecho. Pero, eso es algo tremendo. Amigo Luis, menos mal que llegamos también al punto del caso del presidente, el actual presidente Lenín Moreno del Ecuador. Qué duro le ha tocado. Totalmente, sí. Yo en realidad no es que era adepto a su candidatura, a su movimiento político, pero en este momento hay que apoyarlo. Seguro. Él es, a pesar de sus limitaciones, es un hombre valiente. Pero incluso tenemos que ayudarlo a través de este consejo de participación ciudadana y control social. Correctamente. Porque Ecuador está volviendo ahorita a buscar sus fuentes, sus vetas naturales de ética y moralidad. Eso sabemos que nunca va a llegar de manera absoluta a eliminarse, pero por lo menos es como el sarampión, como cualquier tipo de enfermedad, hay que minimizarla al máximo. Lo que se haga en este instante, a través de este consejo,
va a ser favorable no solamente para el Ecuador, sino para toda Latinoamérica. Y por eso es que yo me siento animado y doy gracias por esta oportunidad que se me da. Eso es básico, es fundamental. Hay otro aspecto que también es que nos distanciamos un poco creando que si UNASUR, hay una serie de cuestiones, que si el ALBA, lo que sea, que no eran más que un monopolio de intereses muy particulares. El Ecuador tiene una experiencia en el área agrícola, en el área universitaria, en el área inclusive de turismo. ¿Por qué muchas veces nos limitamos a buscar en campos del norte, en campos europeos, incluso asiáticos, cuando muchas de nuestras experiencias son verdades que están a la vuelta de nuestra mano? Si nosotros tuviéramos un turismo latinoamericano integrado, si tuviéramos un sistema industrial, un sistema eléctrico, un sistema inclusive de transportación, pues nosotros teníamos la venezolana en navegación y eso murió. Sí, señor. Conviasa casi no está viajando a Ecuador, se fueron todas las líneas aéreas. O sea, quien está necesitando en este instante de todo el mundo es Venezuela. Y creo que como países hermanos, como países bolivarianos, tenemos que darnos el apoyo mutuo. Esa integración es necesaria, pero una integración entre demócratas, porque no hay peor cuña para el ser humano, para la cultura mundial, para la economía, en cualquiera de los campos, que una cuña izquierdista, entre comillas socialista, porque hay países y sistemas socialistas que son mejores que los demócratas. Pero le iba a decir, Chile con la señora Bachelet era socialista, pero ahí está Chile. Ahí está. Y pues sin hablar de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera. Vamos a hablar de Chile. Chile era bueno, pero Chile presenta unos índices socioeconómicos bastante aceptables con respecto a toda la región. Entonces, a veces las ideologías son una mascarada, ¿no? Yo lo que entiendo yo, amigo Pedro, es que esta gente del Foro de Sao Paulo, y hay que entenderlo porque ahí está la génesis de buena parte de esto, y quizás uno de los antecedentes viene de la época de Salvador Allende, que algunos analistas indicaban que fue una experiencia de la Unidad Popular que llegaba al poder por la vía electoral. Y luego de esto se produjo el pinochetazo por las razones y que todos sabemos. Pero bien, de alguna forma quedaron dando vueltas y Fidel y el grupo que él comandaba hicieron ese Foro de Sao Paulo, como hemos indicado, y luego de esto estructuraron una forma de llegar al poder, entre otras razones, por la vía electoral. Y por ejemplo, los congresos básicamente fueron eliminados por las asambleas nacionales, por parlamentos unicamerales. Ahora bien, aquí recuerdo, llegó en campaña del Ecuador, llegó el señor Guillermo Lasso, y bueno, me tocó asistir al acto de presentación que tuvo acá, y él decía algo que han dicho otros demócratas también: la necesidad de hacer un foro por la democracia también, y defender, porque la democracia tiene sus valores, y uno de los valores de la democracia aparte es la alternabilidad, pero es también el control de la gestión de los recursos del Estado, la transparencia, porque como bien lo indicaba, alguien que esté en el ejercicio del Ejecutivo tiene unas competencias bien determinadas, pero no puede ser esa suerte de reyesuelo que haga lo que quiera. Es más, aquí observo que estos ciudadanos que fueron y ciudadanas que fueron presidentes bajo los auspicios del Foro de Sao Paulo se conformaban como una especie de un club de amigos. Es decir, si pasaba una cosa se defendían y un poco comprobaban el mismo cartabón, lo que pasa ahorita por cierto con Nicaragua, que esa represión tiene bastante al papel carbón de lo que pasó aquí el año pasado entre el mes de abril y el mes de julio, ¿no? Entonces,
digamos, es necesario defender la democracia, quizás, y digo aquí ese adverbio de duda, a lo mejor, pero es un inicio bien bueno que esta 8ª Cumbre de las Américas tomaron algunas decisiones. Yo soy venezolano, usted también es venezolano, sentimos este país, sentimos la América, sentimos los países hermanos, y obviamente yo no me sentí como venezolano excluido de la Cumbre de América, sentí que estaban excluyendo, era el gobernante que tenemos acá, que tenemos, digamos, cualquier cantidad de diferencias y vemos que hay muchas sombras y pocas luces, pero esas son decisiones políticas que son muy importantes en función de los ciudadanos, porque al final de cuentas son los ciudadanos. Traigo esto a colación también. Paraguay ahorita acaba de tener una elección el domingo pasado y ganó el señor Mario Benítez, y un paraguayo, Colorado, sí, como no, del Partido de los Colorados, y ahorita el 24 o 27 de mayo creo que está la elección de Colombia, que va a estar bien interesante, y entendemos que, bueno, sin meternos en la política interna de esa hermana república, pero de acuerdo a algunas encuestas va con 10 puntos por encima del señor Iván Duque. Sí. Ajá, y esto es interesante porque al final de cuentas estos demócratas comprometidos con la calidad de vida de los ciudadanos, y por cierto, voy a decir algo, en Colombia tengo que averiguarlo y siempre lo estoy averiguando y no termino de hacerlo. Creo que ellos eliminaron la reelección, entonces en un periodo de 4 años, y bueno, y en el Ecuador mismo, que es la materia de la hora del Ecuador, pues la hermana república, caramba, me parece interesante que no haya repetición más para los cargos públicos. No estamos hablando solamente del presidente, sino hasta los diputados, etcétera, que no puede pasar más de 2 periodos en el mismo cargo, tiene que venir otro. Y digo ahorita que estoy hablando de la Asamblea del Ecuador, que son 137 diputados. Por aquí está, aquí lo tengo en mis notas, que más podemos referirlo un poquito más adelante, que hay un señor de apellido Jorge Yunda, está promoviendo reducir eso a 52 diputados. ¿Y por qué? Bueno, porque en la Asamblea Nacional le cuesta al Ecuador $120 millones. Aquí lo tengo. Pero adicionalmente a eso, y me parece, y eso es lo que ahí es donde yo apoyamos al señor Lenín Moreno, de 22 ministerios, aquí tengo anotado que lo ha reducido a 15, y parece que va a fusionar algunas otras cosas para reducir la burocracia del Estado al máximo, de tal manera de darle cada vez más apertura al inversionista, y por supuesto con algunas reglas que ellos le colocan. Ahorita el Ecuador, aquí lo tengo también, está jugando con eso de la política de los cielos abiertos, y por lo que he leído, están compitiendo las líneas aéreas en precio, en calidad y en seguridad, y eso es importante, pues eso indica que va desarrollándose poco a poco, y el Ecuador, independientemente que no presenta los mejores índices socioeconómicos como Perú o Chile, pero el Ecuador creció el año pasado un 3%, y eso es interesante decirlo, ¿no? Y abogamos pues en que estos cambios tengan que poco a poco mostrar la naturaleza de eso mismo, de que son cambios, y que al final de cuentas es el ciudadano el que se siente reivindicado con una gestión pública y política. No sé si vamos a unos mensajes comerciales, amigos. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros, por Sintonía 1420
AM. ¡Para cantarlo! ¡Golazo, gol! Temprano en la mañana. ¿Quiere oír a los protagonistas de la información deportiva con actualidad, comentarios y en forma amena? Entonces la cita es con Antonio Álamo y su equipo, quienes presentan Deportes en Acción, tan dinámicos como el mundo. Nuestras mañanas, siempre enfocadas en los deportes de 6 a 8, de lunes a viernes, con Antonio Álamo Lima. El último partido que nos queda para el del día sábado. Y la participación especial de Víctor Estrella. Venía bien, pero el fútbol es así, hay que ganarlo en la cancha. Para acompañarles en el inicio de cada día, a través de Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Restringamos las llaves de nuestra casa. Solo personas de confianza. Cambiemos los cilindros de las cerraduras si las perdemos o nos mudamos a una casa o apartamento previamente ocupado. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Bueno, estimados Radio Escucha, seguimos aquí en Radio Sintonía, en la hora del Ecuador, 1420 AM, por los teléfonos 022-264-1494, 022-264-1619 y la web sintonía1420.com. Seguimos aquí conversando con el compañero y buen amigo Pedro Grijalva. Ahora sí lo digo bien, sí. Sin meterme con la editorial. Bueno, entonces, estamos haciendo una reflexión acerca de esto y usted, la comunidad ecuatoriana y nosotros aquí de la hora del Ecuador, estamos muy entusiasmados y muy complacidos porque usted aceptó y lo vamos a promover y está promovido, por supuesto, para por la parte de los migrantes y del voto de los ciudadanos, conseguir un puesto en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece de primer orden y es una manera de servirle a un país de gente tan honorable, de gente tan trabajadora como es la gente de la hermana República del Ecuador. Pero hay una cosa, sí. Muchas veces planteamos metas, sí, que son individuales o muchas veces terminan siendo personalistas. Uh-huh. Yo acepto esta designación, pero en la medida que hemos transcurrido estas 3 últimas semanas, nos hemos empapado, hemos estado intercambiando, viendo la realidad de los ecuatorianos acá, por lo menos en la zona metropolitana de Caracas. En realidad, yo me sentiría sumamente gustoso si pudiéramos hacer independiente de esa designación, esa oportunidad de un cargo en este consejo, algo más por los ecuatorianos en su vida personal, profesional, en su formación, en su familia, en la búsqueda de lo que venimos a este mundo, a buscar un poquito de felicidad. Correcto. Si somos personas honestas y somos trabajadores, lógicamente tenemos derecho a eso. Ahora, estamos viendo la necesidad de empadronar el mayor número de ecuatorianos para esta elección, como para cualquiera de las elecciones que vengan en un futuro cercano. El ecuatoriano, si quiere cambios, tiene que participar, tiene que buscarlos, tiene que responsabilizarlos. Me gustó mucho el templo evangélico, la forma como es llevado, organizado, esa animosidad y sobre todo ese gran respeto por el otro, por el ser humano, en función de la palabra de Dios. Bueno, esa es una visión. Tal vez otros ni siquiera van a un templo, pero
son igualmente seres humanos que necesitan, que a lo mejor por esa misma falta de visión amplia hacia horizontes mucho más amplios, han caído hasta en una soledad. ¿Dónde están los ancianos ecuatorianos? ¿Dónde están los niños ecuatorianos? ¿Dónde está ese joven ecuatoriano? ¿Dónde está esa ama de casa? Porque principalmente la familia ecuatoriana se fundamenta en la madre, en la esposa, en las hijas, en las hermanas. Hay que de alguna manera meternos, comprometernos en este sentido, y creo que sería la principal labor de ampliar este empadronamiento, hablar inclusive con el consulado y con la embajada, porque señores, esto es un trabajo de todos, y ayudar inclusive a las autoridades venezolanas para que sepan cómo se debe tratar, cómo se debe acercar, cómo se puede incluso animar, y que sepan que los ecuatorianos vinieron a trabajar y a respetar y dar su sacrificio por este país. Pero en compensación, seguridad, respeto, dignidad, y sobre todo que se reconozca esa labor. Yo estoy tentado hasta de plantear cuántos ecuatorianos salen en hechos de sangre o policiales. Por cierto, afortunadamente y gracias a Dios, muy poco. Okay. Porque, y digo esto, bueno, yo soy un lector al igual que muchos de los radioescuchas, y hoy en día digo radioescuchas, pero también de la gente que nos ve por la web. Muy raro, sí ha salido, obviamente, porque sí. pero es muy raro, porque generalmente he estado aquí en el Distrito Capital, donde se concentra el mayor número de ecuatorianos, está en La Hollada, en el cementerio del lado afuera, ¿no? Y en este momento estoy seguro que la gran mayoría o está viendo televisión del fútbol italiano, español o latinoamericano, o está jugando fútbol en cualquiera de las canchas. En cualquiera de las canchas, sí, porque aquí en la California también se reúne. Y en algunos locales tipo restaurante que asisten. Pero generalmente la comunidad ecuatoriana, porque conozco, pues mi esposa es ecuatoriana y digamos, tenemos esa vinculación. Generalmente es una gente laboriosa, trabajadora, que está el día a día, ¿no? Y bueno, y ciertamente uno de los problemas que hay es la baja participación, porque si entendemos que hay, repito, como dije al principio, no es una cifra oficial, no, pero hay un estimado, que son 350,000 personas que están acá. Bueno, esas personas hay que buscar empadronarlas, hay que buscar legalizarle muchas veces el problema de los papeles. Claro, que ese es un tema que va ligado a esto. Respeto por las leyes venezolanas. Claro, y entonces legalizarle los papeles, inclusive hemos estado a veces en el consulado y a veces se forma una colita porque la gente no tiene su pasaporte ecuatoriano, le falta ese es el tema, ¿no? Y claro, esto hay que buscar los mecanismos de hacerlo más solidario. Voy a poner el ejemplo del pasaporte. El pasaporte ecuatoriano, si no me equivoco, ojo, pues siempre digo así porque alguien me puede corregir y está en todo el derecho de hacerlo, porque no tengo la cifra absoluta, pero recuerdo hace quizás unas semanas atrás costaba 1.800.000, 1.500.000, pero eso no lo puede pagar todo el mundo. Bueno, porque el pasaporte tiene un precio en dólares y es algo estandarizado en todas partes. Entonces siempre se puede solicitar a las autoridades tener digamos, una especie de reconocimiento, una especie de apertura en cuanto al precio, por ejemplo. Hacer más expeditos los papeles a la hora de sacarlo, saber en dónde están, empadronarlos y darles las facilidades para que vengan y sufraguen, porque en la medida en que participen, obviamente empujan la carreta del cambio, ¿no? Porque no puede quedarse todo en un grupito pequeño que participe y bueno, porque pierde sentido digamos esa parte integrativa que debe tener los ciudadanos con su país de origen.
Entonces creo que la labor es muy, muy amplia, muy grande y sobre todo muy noble, poder ayudar a una comunidad, y eso también invita que otras comunidades aquí hagan lo mismo, que de hecho así pasa porque todos sabemos que la comunidad, por ejemplo, portuguesa aquí en Venezuela es muy solidaria, la comunidad de españoles aquí también, y inclusive hasta la misma comunidad de la hermana República de Colombia aquí también están bastante organizados, ¿no? Y entiendo que esto es parte de la tarea, del trabajo, sí, que está pendiente, y necesitamos personas, digamos, propositivas, proactivas, así como el caso suyo, pues que tiene ese impulso y tiene ese conocimiento y quiere aportar, porque alguna vez, siempre recuerdo esa frase de Gervasio Artigas, si alguna vez serví no recuerdo, lo que quiero es servir más, y esa es la idea, como bien lo señalaba, venimos al mundo para eso, para servir, eso le da sentido a la vida, porque una vida que no esté al servicio de su semejante, de ayudar al hermano, al uno, al otro, bueno, no sé qué otro sentido se le pueda dar, pero entiendo que una como filosofía, parte de darle sentido a la vida es servir, y eso hay que lograrlo a través del propósito, del conocimiento y del esfuerzo que hagamos. Por eso, y te culmino con esto, un pensamiento que siempre me viene a la mente de Bertolt Brecht, que decía, una persona que lucha un día es importante, es buena, alguien que lucha varios años es mejor, pero alguien que lucha toda la vida es indispensable. Sí, esa es la idea. Ese es un magnífico mensaje. Y hay otro aspecto. En estos momentos hay, según tengo entendido, 3 programas que se dedican a ese mensaje ecuatoriano. Yo creo que hasta de nuestra casa deberíamos ser parte de esos programas. Así es. Vamos a tratar también de unirlos con sus diferencias, con sus características, de ampliarlos, de ver si se puede sacar una página web, a ver si podemos tener obras de teatro y poder hacer un intercambio universitario y tener una liga de fútbol y ver que nuestros niños jueguen ajedrez conjuntamente con otros inmigrantes, porque fíjense que cuando se cuestionó en cierto modo la presencia de casi 500,000 de ecuatorianos en España, y que Correa inclusive les permitió el regreso al Ecuador con todo tipo de ayuda, hoy los españoles están reconociendo la importancia de esa migración y reconocen que los ecuatorianos eran verdaderamente trabajadores. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a reconocernos entre sí, pero reconocernos también aquí entre los ecuatorianos. No basta que se diga yo soy guayaquileño, yo soy de Riobamba, yo soy de Cuenca. No, yo soy ecuatoriano, pero a su vez también venezolano. Así es, al final de cuentas, digo lo que dije hace un rato, para Bolívar la patria es América, y nosotros estamos obligados, por lo menos los países bolivarianos, regresar, y el caso de Venezuela específicamente, al Pacto Subregional Andino. Porque, entre otras razones, que no podemos seguir con esa desconexión, y digo que sueño, por decirlo de esa forma, pero nosotros tenemos que comunicarnos aún más. ¿Cómo es posible que nosotros, por tierra, nosotros no podemos, es una calamidad viajar por tierra, bueno, por las razones que todos sabemos, pero bien, porque me pregunto, ¿por qué no tenemos un buen tren que nos lleve de aquí a Bogotá, de Bogotá a Quito, Lima, Lima a La Paz y viceversa? Si es que Europa se ha desarrollado a través de eso, de esa conexión. Los mismos Estados Unidos, un país altamente con mucha comunicación, con mucha interconexión. Es más, y esto es una cuestión que voy a comentar aquí, no me quiero salir del tema, pero leyendo un libro de Henry Kissinger, él decía, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, es la guerra de los mercados, ¿no? Y digo esto porque hoy en día, por ejemplo, la Unión Europea lo entendió después del famoso acuerdo de Maastricht, esos 27, 28 países, y bueno, tienen un solo parlamento, tienen un solo banco central, y
y bueno, con sus luces y sombras, sus momentos de subidas y bajadas, y lo que pasó con Grecia y lo que pasó con España, y en fin, lo que ha pasado ahí, Sí. que lo podemos revisar, pero hoy en día tienen una moneda fuerte, hoy en día representan una comunidad que la gente se siente orgullosa de decir, pertenezco a la comunidad europea y voy de España para Italia, para Holanda, para el Reino Unido, en fin. Y se sienten bien integrados. Nosotros acá inclusive estamos más obligados hasta por razones culturales, porque tenemos una misma raíz histórica básicamente, un mismo idioma, etcétera. Entonces entendemos que la integración aquí puede ser aún más penetrante, mucho más mucho más prolija. Y quiero decir esto, que caramba, digamos ahorita con estas diferencias que tenemos, a mí me gustaría que el seguro social que yo cobro aquí sea el mismo seguro social que cobre se preserve todos los derechos a nivel continental. Exacto, por lo menos a nivel de la subregión, digo acá, andina, y sea el mismo que cobre en Colombia, en Ecuador. El mismo salario mínimo que cobre aquí debería ser el mismo salario mínimo que se cobra en Ecuador, pero o sea, es una integración con un parlamento andino, en fin. Y esto es un compromiso de los estadistas, de los presidentes, de la gente que va a dirigir esto en lo que queda de tiempo. Y ese es el reclamo que tiene que hacerle definitivamente las sociedades organizadas. Y eso es lo que hay que decir en cada evento y en cada oportunidad que podamos. Porque de esa manera nos estamos asegurando la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad. De todos. De todos, sí, de toda la comunidad andina, pues. Y creo que por ahí debemos apuntar, porque ya el Mercosur, con sus luces y sombras, entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, ese gran Brasil, porque cuando hablamos de Brasil hablamos de un país de más de 200 millones de habitantes. Venezuela cabe 8 o 9 veces en Brasil, y estamos hablando de un país que es inmenso, pero pero nosotros, independientemente que después la comunidad andina tenga conexión con el Mercosur, es otra cosa, pero nosotros tenemos que tener como base un aspecto integrativo. Es más, como todos sabemos, los Estados Unidos, no sé si no sé si el señor Trump lo va a terminar de hacer o no, porque ahí funciona en los Estados Unidos hay una institucionalidad, pero me estoy refiriendo al acuerdo transpacífico. Transpacífico, estamos hablando Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina está solicitando, pero por la cuenca oeste del Pacífico estamos hablando de Japón, Australia, Singapur. Nada más y nada menos, eso representa un aproximado, de acuerdo a lo que leí por allí, estimado Pedro, estimado Radio Escucha, como un 48% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, que en el mundo, de cada 2 productos, uno va a ser de factura del Pacífico. Y eso es una realidad. De tal manera que o nos ponemos de acuerdo o nos van a pasar por encima otros factores. Y ese es el gran tema, y ahí estamos todos involucrados. Y otra cosa, que debe existir el respeto entre los pueblos. Totalmente. Venezuela extendió su soberanía al Caribe y creó Petrocaribe, por ejemplo, o el ALBA. Si uno se pone a analizar cuáles han sido los resultados, la inversión ha sido cuantiosa, mayormente de parte de Venezuela, y aportando inclusive con intereses bajísimos o casi que no se van a cobrar nunca. Pero no hemos hecho una verdadera amistad. Ahí estamos perdiendo inclusive el Esequibo. Y al perder el Esequibo no estamos ganando a Guyana, que eso fue otra metida de pata de Fidel Castro, que exigió que por qué a los caribeños y por qué a Guyana, que deberíamos, el gran culpable que se pierda el Esequibo se llama Cuba y Fidel Castro. Y a mí me duele mucho decirlo. ¿Y dónde están los militares venezolanos? El mundo cambió, el mundo necesita una nueva forma de pensar. No con piedras en el zapato o ideologías
importada. Y sobre todo ideologías trasnochadas, porque digo trasnochadas, porque fijémonos algo ahorita, me parece, por cierto, el señor Correa lo criticó agriamente desde La Habana, ¿no? Porque eso sí, el señor Correa es muy prolijo, viajó no sé de dónde y llegó a felicitar al nuevo presidente de allá, el señor Díaz-Canel, ¿no? Bien, y una de las cosas que él pidió ahí, de acuerdo a lo que en el vídeo que vi, como dicen los españoles, el vídeo, es que él pide perdón porque el Ecuador retiró al Ejército de Liberación Nacional de las conversaciones. Pero señor, me parece que lo que hizo el señor Lenín Moreno, yo no sé, yo me ajusto a eso, porque si matan un periodista, un fotógrafo y un otro señor que trabaja en el periódico El Comercio de Quito, en la frontera, y independientemente de la falta de trabajo de investigación, de inteligencia que falló, etcétera, hay una responsabilidad ahí, y lo primero que hago es, bueno, si no hay una correspondencia en esto, retiro las conversaciones, porque claro, lo mínimo que podía hacer, y eso me parece correcto. Entonces, más bien no, el que tiene que pedir perdón ahorita es Correa. Es más, por ahí ha salido que él está llamado a rendir cuenta, porque algunos señalan, con razón o sin razón, eso lo va a demostrar la investigación, pero presuntamente él apoyó o recibió dinero de la guerrilla colombiana, y entonces bueno, ahí tiene un tremendo problema. Y ahorita en el Ecuador, afortunadamente, está viviendo una etapa de transparencia, está viviendo una etapa de inclusión, y una etapa en donde el grupo siempre va a haber, y esto siempre hago un paréntesis, en toda sociedad siempre va a haber corrupción, porque me hago una pregunta: ¿en qué sociedad no hay corrupción? No sé, el que lo sepa que diga, bueno, en tal parte del mundo ni en el Vaticano. Ni en el Vaticano, exactamente, pero lo que sí se puede reducir a términos tolerables, y el que delinca y lo investiguen y se lo demuestren, que responda por su actuación. Pero en todo caso, lo importante es eso, y no lo contrario, cuando hay todo un desbordamiento, cuando no hay controles, y bueno, y entonces ahí lo que queda es, como decimos aquí en Venezuela coloquialmente, el último que salga que apague la luz, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, de tal manera que me parece muy interesante esa política del señor Lenín Moreno cuando suspendió esas conversaciones. Y dicho sea de paso, el señor Santos, sin meterme en la contienda electoral que tiene ahorita, algunos indican de sus opositores que ese acuerdo de paz, con sus luces y sombras, está teñido de mucha complacencia con una gente que cometió delitos de lesa humanidad. Pero sobre eso es bueno analizar. Él cumplió. Él, de manera, vamos a decir, yo nunca la palabra ingenua, pero de manera deliberada, planteó unas alternativas que fueron aceptadas por la izquierda. Pero yo creo que más ingenuas son las izquierdas colombianas, que creen que después de tantas décadas de muerte, de secuestros, de mutilaciones, el pueblo colombiano le va a dar el voto, que los va a llevar al poder, como Hitler llevó a las cámaras de gas al exterminio a los judíos. No. Y estamos viendo que a pesar de que le dijeron que iban a recibir, que iban directamente al Congreso, que iban a recibir el apoyo económico, que de esta cuestión, el pueblo colombiano dijo y está diciendo no. Se acabaron las guerrillas en Colombia, y sobre todo el cerco, por no haber aprovechado la oportunidad que la historia le dio a las izquierdas democráticas, porque hay que diferenciar entre izquierdas democráticas y no democráticas. Eso es un estudio, un análisis que ha hecho un profesor de origen chileno, Francisco Mírez.
Sí. Entonces, él señala esta diferencia. Ahí está. El fracaso ha sido de las izquierdas no democráticas que creyeron que engañaron en las primeras décadas al pueblo latinoamericano, pasando como pseudodemócratas. Fueron elegidos por el voto y se creen que ya estaban de por vida dueños del poder. Una patente de corso. Que no, y entonces, no. hoy, ¿qué ocurre? Nadie puede aguantar esa corrupción. Nadie puede... porque otro detalle, esa corrupción no es solamente desde el punto de vista económico o monetario, es corrupción moral. Eso va destruyendo como el cáncer a toda la estructura, a toda la mentalidad. Hoy casi no se le puede, entre comillas, reclamarle a una persona que no se robe un papel toalé en un ministerio, porque él piensa automáticamente, pero si aquí arriba están robando abiertamente y descaradamente, me van a criticar a mí por llevarme un rollo de papel toalé. Entonces es una cadena de valores que se fueron perdiendo. Ejemplo también, el mismo Correa, que va a Cuba a rendir pleitesía, o creer que todavía lo están apoyando. No, ya yo creo que ni van a querer que vuelva a Cuba. Claro. Pero, ¿y Cuba en qué se convirtió? En una corte de mendigos, en el Disney World de la izquierda, donde hay que ir a ver la pobreza y el hambre en Cuba. Digamos, esa izquierda jurásica. Sí, ¿no? sí. Que definitivamente, porque Fidel Castro y esos grupos definitivamente son unos trogloditas. Quizás alguien los compara en una galería al lado de un Alfredo Stroessner, de un Tacho Somoza. Ahí cabe la figura de Fidel. Esos son definitivamente hombres genocidas que retrogradan y simplemente hieren la sensibilidad y el desarrollo humano. Es decir, alguien dijo una vez que estos hombres como Fidel, por el daño que hizo, y su grupo, y quizás allá en Nicaragua Somoza, y en Paraguay Stroessner y otros más, son el ejemplo para evitar. Es decir, digamos, son individuos que tuvieron para sí un poder, pero sin embargo al final de la vida, o al final de su proceso político, lo que tenían pueblos sojuzgados, pueblos hambrientos, pueblos digamos disparados fuera de todo evento de naturaleza de progreso, y son países impresentables, y ese es el ejemplo que no queremos volver vivir. Y cada vez que se aproxima un militarismo, y sobre todo se ha acompañado con ese barniz de izquierda, como dice, o esa izquierda que no es democrática, como señala el profesor chileno Francisco Mírez, es exacto que nosotros podemos entender que, o alguien decía, un politólogo venezolano, ahorita si me llega el nombre lo digo, él decía, esto de izquierda y derecha quedó en la prehistoria política. Hoy en día o los países avanzan y progresan, o simplemente se quedan atrás y retrogradan, pues. Y eso es lo que observamos. Ahorita el proceso de desarrollo va adelantándose de tal forma que hoy en día simplemente uno agarra un informatodo y busca hacia dónde se van los premios Nobel o Nobel, por ejemplo, en investigación. Bueno, hacia los grandes países desarrollados. ¿Por qué? Porque están produciendo ciencia, tecnología, no pierden tiempo, conocimiento. Y bueno, y es allí en donde con esas herramientas es la verdadera revolución. Cuando nosotros vemos un celular, que es como cargar una computadora en pequeño, y nos comunicamos con el mundo, pues, porque hoy en día todos sabemos que por vía WhatsApp podemos recibir un mensaje rápido en tiempo real de cualquier parte del planeta. Bueno, eso es revolución. Eso era algo no soñado hace unas 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, de tal manera que o estos países agarramos ese riel, o simplemente nos vamos quedando atrás, y cada vez más atrás y más atrás, de tal forma que el compromiso es ese. Y con respecto a lo de Colombia, siempre pienso lo mismo. Colombia es una guerrilla de casi 6 décadas, y una guerrilla que ese secretariado de la FARC fue diezmado. Todos recordamos lo del Mono Jojoy, el caso Reyes, el caso de Marulanda
Vélez, el alias Tiro Fijo, en fin, toda esta gente, ya eso pasó a ser más que un problema ideológico, un problema militar y policial, desvinculado, y entonces buscaron de alguna manera incorporarse a la vida política. Pero fíjese, ahorita encontraste el caso del dictador de Norcorea. ¿Cómo le dio una vuelta totalmente a la tortilla? Algo inesperado, ¿no? Sí. Yo creo que Hollywood va a pedirle que por favor, si quiere ser artista de alguna película, porque él tiene agarrado al mundo en positivo. Claro. Y bueno, eso fue presión también de Trump, con todos sus enredos con los rusos, con lo que sea. Pero hay que distinguir también el papel que ha ejercido China. ¿Cómo no? China en una oportunidad era el futuro país comunista que iba a dominar el mundo, no. Hoy China es el país más capitalista que los Estados Unidos. No hay ningún punto de su industria que no tenga el 99% de insumos del capitalismo. Ahí tienen carros chinos con motor Mitsubishi, con rueda Ford, los aviones, es decir, no hay nada en su industria que no dependa de ese mundo global. Y esos componentes importados son todo claro. Ahora, hay que anotar algo en la China, ¿no? Lo hemos conversado en otras oportunidades. La China definitivamente, ¿cuánto? Estamos hablando de 1.300, 1.500, el país más poblado del planeta. Sí. Estamos hablando que la China, cuando, recuerdo, leí un artículo por ahí hace tiempo, cuando llegó la Coca-Cola, lo celebraron porque la gente de la Coca-Cola decía, bueno, hay que ver lo que son 100 millones de chinos tomando, ¿no? Y eso le eleva las ventas, los productos. Los televisores, esto es muy conocido, cuando uno los revisa, dicen Made in China, pero la patente es norteamericana. Entonces, hoy en día es un poco difícil. Ellos, es más, ellos tienen su moneda, el yuan, pero por ahí está reseñado, está documentado que esa moneda aún no representa más allá de un 4 o 5% de las transacciones mundiales. Sigue siendo el euro y sigue siendo el dólar, que dominan alrededor del 80 y algo por ciento de las transacciones mundiales. Lo que quiere decir que hoy en día son países con un progreso y un desarrollo, pero también son muy interdependientes. Y también el problema social de la China, porque debemos recordar algo, en la China no hay sindicatos, no hay, la mano de obra es casi esclava, sí, y por eso es que muchos de estos productos prefieren hacerlos allá en masa, procesarlo, pero claro, ellos tienen un potencial económico. Pero me voy mucho a lo de Corea del Sur, que es demostrativo, ahorita que acabas de hablar de algo que yo creo que va a quedar definitivamente en la historia, porque estamos hablando de un régimen como Corea del Norte. Oye, es una dinastía del abuelo, el padre, y las atrocidades que ahí se ha reseñado en muchas oportunidades. Por ejemplo, recuerdo que este señor mató a un tío de él, eso salió en la prensa, y se los tiró a unos Doberman, algo horrible, espantoso, pero bien, este señor hoy en día se acerca, todos lo vimos, y le da un paso y le da la mano y invita al presidente de Corea del Sur, que del otro todo protocolo. Exactamente, y en positivo, y bienvenido sea, porque algunas personas decían, eso es más difícil que las dos Coreas se unan, y las dos Coreas vienen de un proceso después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero es muy importante todo eso, y creemos que el mundo va avanzando hacia un estadio cada vez más humano, cada vez más de valoración de derechos humanos, y por eso es que las democracias, por lo menos en el caso nuestro del hemisferio occidental, son importantísimas desde el punto de vista de los valores. Pero hay que mejorar los partidos. Totalmente, porque el los partidos claro, tiene definitivamente que abrirse, totalmente, cambiarse, claro, transformarse de acuerdo a lo que es el mundo hoy. Sí, totalmente, porque no concebimos un mundo que cada vez, creo que era el señor McLuhan que decía la aldea global, La aldea global, pero el mundo hoy en día es una suerte de aldea global, definitivamente. Algo que pase por allá por Corea no nos extraña a nosotros en esta latitud, y algo que pase por allá por Australia, que es el otro, Oceanía, el otro continente por allá,
No es extraño. Pero fíjense que volvemos a nuestra realidad. Sí. Nosotros creo que ya vamos para el tercer satélite. Uh-huh. En los años 70, en el pasado siglo, hablar de satélite era como lo máximo. Uh-huh. Era la solución de muchos problemas educativos, de salud, de geografía, todo. Bueno, ¿para qué han servido los 2 satélites? Diremos que no sirvieron ni para salud, ni para interconectar, por ejemplo, a una sala de operación con un médico en la selva. No es lo más mínimo. No sirvió ni para seguridad. Entonces, uno no puede improvisar. Cuando se quiere improvisar, métase en un closet. Improvise con la caja de cartón de los zapatos, o con la fotografía de su señora abuela, pero no improvise con un pueblo, con su capital, con su presente y con su futuro. Eso no lo va, en todo caso, a perdonar ni Dios ni nadie. Ni la historia. Porque esa frase que dijo Fidel, la historia me absolverá, creo que es todo lo contrario, la historia lo condenará, porque todos estos por siglos, sí, porque es más, quedan en la galería de esos héroes indeseables como Boves, Atilas, Nerón, Fidel, Stroessner, en fin, Somoza, todo esta, porque al final de cuentas, la idea es la calidad de vida, cómo mejorar a los ciudadanos, cómo servir, pero de verdad, no servirse y ese es el compromiso, y por eso caemos aquí otra vez ya casi en el cuarto segmento de la hora del Ecuador, ya cayendo, y una conversación bien agradable, estimado Pedro, muy interesante y de mucha reflexión, y para eso es la hora del Ecuador, para hablar de todos estos temas. Bueno, decimos que un país pequeño como el Ecuador, digo pequeño en su geografía, en su área o en su superficie terrestre, porque hay un dato: el Ecuador, cuando sumamos su área marítima y su área terrestre, es un poco más grande que Venezuela, ¿no? Estamos hablando de 1 millón y algo, y siempre lo tengo como una referencia. El Ecuador terminó de firmar su último problema limítrofe con la isla de Coco, Anacoco, allá en el Pacífico, entre Costa Rica, Colombia y Ecuador. Está bien. Y luego que hubo problemas, etcétera. Pero bien, el Ecuador hoy en día representa un poco lo que es esa América del Sur, la Amazonía, la sierra, la costa y la región insular. Y es un país turístico en esencia, con una mano de obra, con gente emprendedora, y eso es lo que hay que reivindicar allí. Y me parece muy interesante, muy importante los cambios políticos que están operando dentro del Ecuador, y dentro de esos cambios políticos caemos al tema central, que es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el cual estamos muy comprometidos. Dios mediante, el próximo jueves, de manera abierta, va a haber una reunión con el cónsul del Ecuador. Así es. Y creo que posteriormente con este mismo cónsul hablaremos con el embajador. Es decir, instancias importantes para crear ese punto de unión o puente y de compromiso, unión. claro. 100%. Sí. Vamos a tratar de mover al máximo, mientras tengamos oportunidad de mostrar que somos pueblos inteligentes. Y que necesitamos de una integración de una mano a otra mano para salir juntos de estos problemas. Claro, así es. Y necesitamos eso viene a colación con esto. Necesitamos una dirigencia a tono con eso. Y creo que la hay, porque dentro dentro del mundo político hay gente con mucha capacidad, con muchas ganas de servir, con muchas ganas de ser proactivo, y eso es lo que hay que valorar, ¿no? Lo otro es que debe existir siempre los controles, porque hasta para un juego es necesario el árbitro, el que controle, el que ponga el que diga la regla es esta o es la otra, porque si no, eso se vuelve una anarquía, algo imposible. Y sobre todo reglas
claras, yo voy a darle una primacía. ¿Cómo no? Ok. En estos momentos, una universidad venezolana de mucho realce está o viene realizando intercambios a nivel de posgrados con el Ecuador. En vez de haberse hecho esto de manera de alto nivel, de alto intercambio, de universidad a universidad, se le buscó la quinta pata al gato. Y en estos momentos hay un hervidero en esa universidad por haberse saltado las normas o principios claros que esto rige. El resultado es que tiene que haber una revisión, y eso demuestra que los países no solamente van a hablar de cuestiones deportivas, de que si me vende una cebolla o cualquier otra cuestión, sino de altos niveles científicos, académicos, investigativos, entre dos pueblos inteligentes. Y eso tenemos que intensificarlo, y es nuestro deber desde abajo, desde la base, como ecuatorianos, desarrollar los mejores proyectos entre los dos países y ser garantes. Correcto. Ser garantes de esto, y eso, para eso interviene el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. No es solamente que hubo una corrupción y una denuncia, hay que sacar a tal persona porque el concejal y el pues, no. Aquí tenemos que ver las cosas también muy altas. Proyectos que se necesitan para una verdadera transformación de Latinoamérica. Y en un futuro yo creo que toda Latinoamérica va a tener que ayudar a Cuba. Totalmente, porque ese es otro tema, ¿no? Pero está muy interesante y muy importante. Cuba, cuando nosotros hablamos de Cuba, hablamos de su gobernante. Pero el pueblo cubano es un pueblo sumamente noble. Sumamente noble, agradable. A mí me gusta escuchar la trova cubana, por ejemplo, y su cultura y su forma, bueno, son gente de mar, pues, de costa, ¿no? Y bueno, cada vez que hemos tenido encuentros ratificamos con gente del pueblo, es excelente. O no sus gobernantes, que ya sabemos lo que son. Pero bien, eso es así. Y las universidades son, digamos, como dijo una vez el señor Ular Pietri, son, digamos, la arena del debate, del pensamiento filosófico, ideológico. Y cómo no, para eso es la academia, ¿no? Para diseñar y elucubrar cosas. Digo esto porque fui a una charla con el doctor John Magdaleno, politólogo. Excelente. Excelente, sí. Y él nos decía, esto no es una dictadura, esto es un autoritarismo con ribetes totalitarios, y lo que hay es una coalición dominante. Bueno, chévere. Eso académicamente será lo correcto, pero nosotros decimos coloquialmente, cuando un régimen o un gobierno no actúa conforme a lo que establece la Constitución y el derecho, y decimos eso se comporta como una dictadura. Pero bien, para eso es la academia, para ese tipo de discusión y de valoración, y creo que eso es muy importante. Por cierto, hay un proyecto por ahí, me dijo el amigo Rafael que no pudo venir, bueno, se quedó allá en el metro. Nos informó el amigo operador que vio en tweet que hubo como una explosión, algo de esto. Bueno, eso es como la crónica de una muerte anunciada, eso se debía venir, ¿no? Bien, pero iba a decir lo siguiente, el compañero Rafael, él tiene algo para presentar sobre un proyecto para la educación técnica, mejorarla, cómo revitalizar, y es interesante que se presenten todo este tipo de instrumentos, se discutan, se amplíen, y en esa misma medida avanzamos, porque una de las cosas que sí es básica en nuestros pueblos para el desarrollo es la mano de obra calificada y la mano de obra que tenga, digamos, alguien decía cuando la época del doctor Caldera, que la gente siempre bueno, eso le pasó a lo largo de toda su vida.
Le decía, usted eliminó las escuelas técnicas. Y él respondía siempre algo así. Decía, pero es que esas eran unas escuelas que tenían una educación terminal y no había prosecución. Y ciertamente, pero luego de esto los colegios universitarios, institutos universitarios también estaban desligados dentro del mismo subsistema de educación superior, porque alguien que estudiaba tecnología educativa en el Colegio Francisco de Miranda iba a la escuela de educación y le decía, o el Caracas correctamente, iba a la escuela de educación en la Universidad Central y le decía, bueno, comience por el primer semestre. Pero ahí es donde está el meollo de nuestra tragedia. Sí, señor. Esa tragedia de Sísifo, que sube y baja cargando una piedra, una enorme piedra, toda como destino. Mire, yo trabajé en el Ministerio de Educación prestado por la UCB. Y fue simplemente un periodo muy corto de penuria, daba pena es decir, un desfase total. Unos líderes supuestamente que dirigían ese ministerio que no tenían, no voy a decir totalmente, pero que no tenían una visión completa, precisa, con un control de calidad muy neto sobre lo que era la educación. Y por eso hemos visto que en el sistema educativo venezolano, en distintos periodos, han sobresalido 1, 2, 3, 4 personas, porque fueron en realidad líderes que trataron de cambiar lo que era casi que no se podía cambiar. El resultado es que nuestra educación en estos 20 años se ha ido a menos cero. Nos preocupamos por la crítica destructiva, por una ideología falsa, por una manipulación y alienación de lo social, creyéndose en los Robin Hood que buscaban la felicidad de los pobres para simplemente explotarlos al final. Esto ha sido un total fracaso. Total y absoluto. Pero muchas veces fracaso porque han sido líderes y personas, hombres y mujeres, fracasados, que no servirían en ningún periodo, ni en ninguna ideología, ni en ningún sistema político, porque nacieron fracasados. Y con resentimientos. Totalmente. Practicaron no la política de Robin Hood, que robaba para darle a los pobres, sino un Robin Hood al revés, que roba a los pobres para darle a los ricos, porque al final de cuentas... Pero para hacerse rico. Para hacerse rico, es verdad. Pero al final de cuentas, estimado Pedro, le digo así, por la confianza y el aprecio que le tenemos, quisiera que usted nos dé, pues ya se nos viene casi la hora encima, nos diga usted en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con todas estas actividades que hemos hablado y conversado en su hora del Ecuador, hoy domingo 29 de abril del 2018, sé que usted va a estar ahí y vamos a hacer ese esfuerzo y ese trabajo, pero ¿qué perspectiva, aparte de lo que sabemos que siente y tiene, porque lo ha demostrado y nos lo ha dicho, qué otra expectativa puede tener por allí? No, en estos momentos ya el compromiso es uno. Sí, exacto. Pero lo vamos en todo caso a compartir con este aumento del empadronamiento. Eso es clave. Sí. Pero no por llenar un padrón, sino simplemente por reconocer y darle el valor a la colonia ecuatoriana, no solamente en Caracas, sino en todo el país. E incorporarlos aún más al desarrollo venezolano y que sepan que están trabajando por Venezuela y también por Ecuador. Claro, en planes y programas. Sí. Y entonces hay que establecer un gran puente entre los dos países. A mí me toca en esta etapa aprender, pero como se dice, también en el momento de aprendizaje, aparte de correr, aparte de pensar y aparte de hacer relaciones, porque no nos queda tiempo. Por ejemplo, yo tengo que aprender y recibir información sobre la Defensoría del Pueblo, sobre la Defensoría Pública, sobre la Fiscalía General del Estado, sobre la Contraloría General del Estado, más todas las funciones que cumplen este Consejo de Participación Ciudadana.
porque lo contrario estaría mintiendo, estaría improvisando y estaría haciéndole daño a lo que nosotros estamos planteando en este momento. Entonces, es la hora de dar lo que hemos recibido. Mi familia llegó del Ecuador después de un gran terremoto, fueron recibidos con los brazos abiertos. Mi madre fue la gran profesora de educación física en Vargas. Tao Vargas. Y mi padre fue el gran especialista en rehabilitación que creó inclusive el departamento de rehabilitación del Hospital Vargas que se inauguró. Y futbolista consumado. Bien, Él trabajó también para el Ministerio de la Defensa. Es decir, con esos ejemplos, yo lo que he hecho simplemente es continuarlo. Claro. Y en eso mis dos hermanas, y ahora también el compromiso doblemente con Venezuela porque me casé con una barcelonesa. Bueno. Okay. Ella rige mi destino. Totalmente. Totalmente, sino que diga lo contrario. No, es parte de la cuña. Eso es parte de la cuña. Entonces, ya familia que se ha extendido claro. a Canadá, España, a Estados Unidos, en Ecuador mismo, claro. Otras partes del mundo, en Alemania, en Malta, inclusive, hasta dónde llegamos. Por eso yo digo que el mundo termina siendo un pequeño pañuelo que cabe en una mano, pero lo importante es que con nuestro corazón podamos servir, esa palabra es fundamental, servir más y mejor a nuestros conterráneos. Así es, y eso le da, lo que hablamos, casi que culminamos, eso es lo que le da el sentido a la vida y le da sabor. Y claro, cuando hablas de allá, de acá, y la integración, es que ya de por sí estamos integrados emocionalmente, culturalmente, eso ya va en el ADN. Somos suramericanos y aparte de suramericanos tenemos la categoría que somos andinos, comunidad andina. Y eso está pegado ahí. Eso y me agrada escuchar esto porque el caso suyo es el de muchos ecuatorianos que llegaron acá y de muchos venezolanos que ahora están allá, que porque al final, como dijo Bolívar, esa frase quedó para la historia: la patria es América. Y esta es la América en pequeño, pudiéramos decir, la comunidad andina, y estamos integrados y de verdad que la familia va creciendo en valores, y ese es el legado, eso es lo que queda, una familia propositiva, trabajadora, honesta, y que al final de cuentas, cuando rendimos y ponemos eso por delante, vemos que esa es la patria que queremos dibujar. No, esa es la si me permite, no, yo seguro. Quiero, en mis últimas palabras, en este programa, es darle la bendición a mis dos nietos, a Danielito, el terrible, y a Andrea, de 9 y 4 años. Bueno, de verdad que yo lo felicito. La parte de la familia que yo le conozco es una familia bien integrada y con muchos valores, y eso es el prototipo de la familia que queremos diseñar y queremos profundizar para que ciertamente sea el cartabón o el ejemplo para todos los demás y seguir aprendiendo, porque estamos en la vida para aprender y servir. Y quizás esa frase de Gervasio Artigas a mí me impactó mucho cuando la leí: si alguna vez serví, no recuerdo, lo que quiero es servir más. Y eso está ahí pegado y bueno, gracias a Dios aquí en su hora del Ecuador, así lo hemos señalado, hemos pasado, yo sé que ustedes, estimados radioescuchas, del lado de donde nos estén sintonizando o los que nos están viendo por la página web, han disfrutado, como yo lo he disfrutado con toda seguridad, de una conversación amena con el amigo Pedro, que tiene una gran experiencia y un gran conocimiento y un gran sentimiento hacia la hermana República del Ecuador, porque es de ahí, y de Venezuela y de Colombia también, porque de alguna manera todos somos países bolivarianos, todos somos bolivarianos, y bueno, gracias a Dios así ha sido. Y bueno, yo siempre digo algo aparte de esto del Ecuador, y hoy traje porque alguien me dijo por ahí, me dijo, caramba, y se me había olvidado, ¿verdad? No olvidado, esa no es la palabra, del Ecuador, y es que
y es lo siguiente. El Ecuador tiene, como es una constitución que establece que es pluriétnica. Dice en su artículo 83, ama aquí, llama yu, llama chua, no ser ocioso, no mentir, no robar. Esos son valores y me gusta porque eso está en la constitución. Pero iba a decir también, porque una amiga me preguntó y no le supe responder en el momento. El árbol nacional del Ecuador, entiendo por lo que busqué, está en internet, es la cascarilla cinchona. El ave nacional del Ecuador es el cóndor. Esta ave representa 6 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y la flor nacional del Ecuador es la quina rosa. Y digo esto porque en otra oportunidad vamos a hablar de los pintores ecuatorianos, a nombrarlos, algunos de ellos. Y por cierto, hay un profesor, Rumazo González, historiador interesante. Leí de él la obra completa de Manuelita Sáenz, un ícono de Quito y muy histórico, lo recomiendo. Y bueno, en otra oportunidad vamos a tocar temas también culturales, de pintores, de poetas. Ecuador tiene una buena cantidad de gente que ha escrito poesía. Y vamos a volver a retomar la historia de una provincia que hace unos meses atrás teníamos aquí en la hora del Ecuador, porque siempre es bueno recordar las provincias del Ecuador, su formación, etcétera, y eso acerca un poco más. Claro, y eso acerca un poco más, porque alguien que sea de la provincia de Guaya, que es Guayaquil, bueno, o de Galápagos, en fin, etcétera, Imbabura, bueno, se va concentrando y conociendo un pedacito cada vez más de ese terruño, de esa república hermana como es el Ecuador. Bueno, creo que ya estamos montados sobre la hora. El amigo Rafael Polanía definitivamente no pudo pasar por fallas tecnológicas en la línea 1 del metro, pero bueno, Rafael, con todo cariño, aquí te recordamos y te disculpamos porque sabemos que no pudiste llegar por esa falla. Pero bien, estamos aquí en la hora del Ecuador y en sintonía 1420 AM. Y bueno, va llegando la hora de despedirnos, pero quisiera que dijeras algo. Sí, no, yo quiero aprovechar ya estos últimos segundos para hacerle un llamado al pueblo ecuatoriano de la zona metropolitana de Caracas, que eso incluye desde el litoral, Los Teques, toda Miranda, casi hasta Puerto La Cruz. Sí, señor. Entonces, que se incorporen. Los teléfonos de acá son el 264-1494, 264-1619, para que en el próximo programa, si tienen una idea, si quieren aportar algo, si quieren ser partícipe de lo que bien queremos hacer, háganlo. Estamos abiertos y va a depender en todo caso de ese aporte, de ese interés y sobre todo de ese buen corazón para que podamos llevar adelante a las 2 grandes naciones, Venezuela y Ecuador. Así que más adelante le daremos también direcciones, nombres de programas que en distintas emisoras van a estar trabajando en función de este fin común. Así es. Bueno, un gran abrazo. Estuvimos hoy en la hora del Ecuador por Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en el control el buen amigo Carlos Contreras. Y hoy trabajamos y conversamos para ustedes en esta tarde deliciosa, independientemente de lo que pasó en el metro, pero la disfrutamos aquí muy bien con el buen amigo y compañero Pedro Grijalva. Ya no me equivoco. Bueno, un saludo y un abrazo. Que pasen gracias. Una feliz semana.